Mi hermana cambió su boda a la hora exacta de mi graduación para que yo pudiera demostrar a quien amaba más. Mis padres dijeron que si me perdía su boda, perdería a mi familia para siempre. Elegí su boda. Justo antes de los votos, el novio susurró: ¿Quién me envió esto? Y todo se detuvo. Mi nombre es Emily Carter y tengo 28 años. Durante años, mi hermana le contó a su prometido una hermosa historia sobre la hija devota que trabajaba en todos los turnos de noche, que se sentaba sola con nuestra abuela moribunda, que renunció a todo para que la familia pudiera mantenerse a flote. Cada palabra de esa historia era mía. Ella simplemente la usaba como si le perteneciera. Cuando finalmente llegó la única mañana por la que había sangrado durante 4 años, ella cambió su boda a la misma hora exacta. Mis padres me miraron a la cara y dijeron que la elección era simple: su pasillo o ninguna familia en absoluto. Así que doblé mi toga y birrete en un cajón, me puse el vestido de dama de honor que eligieron y conduje al otro lado de la ciudad para ver cómo mi propia vida se casaba como si fuera la de ella. Pensaron que ese era el final. Estaban equivocados. Antes de que se pudieran pronunciar los votos, la versión de mí que habían pasado años borrando finalmente llegó a las manos del novio. Y una vez que lo hizo, la elección que me obligaron a tomar dejó de ser suya para siempre. Cenábamos en casa de mis padres en Columbus todos los domingos. Era el tipo de tradición que suena cálida hasta que notas cómo está organizada la habitación. Jessica se sentaba en el centro de la mesa, frente a nuestra madre, donde la luz de la ventana le daba. Yo me sentaba al final, cerca de la cocina, lo suficientemente cerca para levantarme cuando alguien necesitaba más agua o un tenedor limpio. Nadie me asignó ese asiento. Simplemente me deslicé hacia él año tras año. De la misma manera que el agua encuentra la parte más baja de un piso. Mi hermana es 4 años mayor que yo, ahora tiene 32. Aunque durante la mayor parte de mi vida, el número que importaba no era su edad, era su posición. Jessica era la que preocupaba a la gente. Era aquella cuyo humor determinaba el clima. Cuando ella estaba feliz, la casa era tranquila. Cuando no lo estaba, todos se doblegaban un poco para arreglarlo. Y yo me doblegaba más porque toda mi vida me habían dicho que yo era la fuerte. Esa era la palabra que usaban, fuerte. Mi madre lo decía como un cumplido y durante mucho tiempo lo tomé como tal. Emily es la tranquila. Emily puede manejarlo. Emily entiende. Me tomó hasta que tuve casi 30 años para escuchar lo que esa palabra realmente me había hecho. Ser la fuerte no significaba que confiaran en mí. Significaba que yo era la que siempre podían gastar. Mis sentimientos eran los que podían esperar. Mis necesidades eran las que podían posponerse. Mis buenas noticias eran las que podían programarse alrededor de otras cosas. Recuerdo un domingo de esa primavera, antes de que comenzaran los problemas de la boda, cuando mi madre se estiró sobre la mesa y me dio una palmadita en la mano. Jessica está bajo mucho estrés con la planificación, dijo. Tú eres la comprensiva. ¿Lo entiendes? Y yo asentí porque lo entendía. Lo había entendido 1000 veces. Había una fotografía en el pasillo que contaba toda la historia si la mirabas bien. Era de algún cumpleaños de hace años. Jessica estaba en el centro riendo y yo estaba en el borde del encuadre, la mitad de mí cortada por el borde, sosteniendo el pastel que había traído. Cuando era niña, pensaba que el fotógrafo simplemente lo había encuadrado mal. De adulta, entendí que el encuadre era el punto. En mi familia, había un centro y había un borde. Y me habían criado para saber cuál era el mío. Esa noche, casi les cuento mis noticias. Había ganado algo en la escuela, algo real. Y por un segundo, abrí la boca para decirlo. Luego vi la mandíbula de Jessica tensarse antes de que hubiera dicho una palabra, de la misma manera que siempre lo hacía cuando la atención comenzaba a desviarse hacia mí, y me escuché a mí misma restarle importancia en tiempo real. No es nada en realidad, dije. Solo una cosita del final del programa. Lindo, dijo Jessica y miró su teléfono. Volví a guardar la carta de mi escuela en el bolsillo de mi abrigo. Lo había hecho de nuevo, me había hecho más pequeña para que mi hermana no tuviera que sentir nada. Y ni siquiera me di cuenta de que lo estaba haciendo hasta que ya estaba hecho.
Ese era el reflejo que había estado perfeccionando desde que era niña. Simplemente no sabía todavía cuánto me iba a costar. Lo que escondí en el bolsillo de mi abrigo esa noche no era nada. Era lo más parecido a un milagro que mi vida había producido. Durante 4 años, había estado obteniendo un título de enfermería mientras trabajaba en el turno de noche como asistente de enfermería certificada. Fichaba a las 7 de la noche, pasaba 12 horas moviendo pacientes, registrando signos vitales y sosteniendo las manos de personas que estaban asustadas a las 3 de la mañana, luego conducía al campus y trataba de mantener los ojos abiertos durante farmacología. Aprendí a leer un monitor medio dormida. Aprendí a memorizar interacciones de medicamentos en una sala de descanso que olía a café quemado. Lo hice casi sin dormir y casi sin dinero. Y lo hice porque quería una cosa que fuera mía, una cosa que nadie pudiera reasignar. No había ido directamente a la universidad como lo hizo Jessica. Después de la secundaria, me puse a trabajar porque alguien en nuestra familia tenía que hacerlo. Esos cheques del turno de noche no eran solo míos. Cuando mi abuela enfermó, ayudaron a mantener a toda la casa a flote, cubriendo los vacíos que dejaba el seguro, los copagos, los meses en que mis padres se quedaban cortos. Nunca lo presenté como un sacrificio en voz alta. Simplemente lo hice en silencio, como hacía todo. Mi abuela se llamaba Eleanor, y era la única persona en esa familia que realmente me veía. Cuando su salud falló, fui yo quien movió toda mi vida a su alrededor. Desde que tenía poco más de 20 años hasta que murió, fui su cuidadora principal. Me senté con ella durante las largas noches en que el resto de la familia encontraba razones para estar en otro lugar. Aprendí a leer las pequeñas señales de un cuerpo que se rinde antes de aprenderlas en un aula. Cerca del final, tomó mi mano y dijo algo que he llevado como una piedra en mi bolsillo desde entonces. Tú eres la que siempre está ahí, Emily, dijo. Nunca dejes que lo olviden. Hubo una noche cerca del final de la que nunca le hablé a nadie. Su respiración había cambiado, ese ritmo superficial e irregular que más tarde aprendería a reconocer en un gráfico, y me senté con ella hasta que el sol entró por las persianas, tarareando la vieja canción que le gustaba cuando no podía calmarse. Apretó mis dedos una vez para hacerme saber que la había escuchado. Por la mañana, mi hermana llamó para preguntar cómo estaba la abuela desde un hotel a 2 estados de distancia, y yo dije que estaba cómoda, y Jessica dijo bien y colgó. Esa noche me pertenecía a mí y a Eleanor y a nadie más. Es la misma noche que mi hermana describiría más tarde en primera persona al hombre con el que quería casarse. Simplemente cambió quién sostenía la mano. Su silla, la que estaba junto a la ventana donde solía sentarse, todavía estaba en la sala de estar de mis padres, vacía. Nadie la movió. Nadie se sentó en ella. Simplemente se quedó allí. Una forma en la esquina de una habitación donde la forma solía ser una persona. Murió en 2023, en medio de mi carrera. Y seguí adelante porque ella me lo había dicho. Y esa primavera, 4 años de turnos de noche y falta de sueño finalmente se convirtieron en algo con mi nombre. No solo me estaba graduando. Había sido elegida para recibir el premio a la excelencia clínica del programa, otorgado a un estudiante de toda la promoción. Me habían pedido que dirigiera el juramento de Nightingale en la ceremonia de imposición de insignias, la promesa que cada nueva enfermera hace en voz alta una vez. Y me habían ofrecido un puesto en una competitiva residencia de enfermería de UCI. Una oferta que dependía de que me graduara a tiempo y que comenzaría con la orientación a finales de mes. Todo ello vivía dentro de un sábado por la mañana de mayo. El juramento, el premio, el paseo por el escenario donde la frase de mi abuela finalmente se haría realidad en voz alta, que yo era la que siempre estaba ahí. No era algo que pudieras repetir. Al año siguiente, mi mentora, una instructora de enfermería llamada Dra. Sarah Jenkins, me envió por mensaje de texto una foto del programa con mi nombre. La primera fila es tuya, escribió. No llegues tarde. Diriges el juramento. Miré ese mensaje durante mucho tiempo. Por primera vez en mi vida, me había ganado un asiento en el centro de una habitación. No tenía idea de que mi hermana estaba a punto de asegurarse de que nunca me sentara en él. Tengo que ser justa aquí porque el cambio de la fecha de una boda sonará descabellado para cualquiera que nunca haya vivido en una familia como la mía. Así que,
Déjenme explicar el patrón primero porque no era la primera vez que mi hermana hacía desaparecer algo mío. Simplemente fue lo más grande. Al crecer, cada cosa buena que conseguía llegaba con una cuenta regresiva. Ganaba algo pequeño y, en un día, mi hermana necesitaba algo más grande, y la familia corría hacia ella, y mi cosa se evaporaba silenciosamente. Mi 16º cumpleaños se reprogramó porque Jessica tuvo una crisis ese mismo fin de semana. No era crueldad exactamente. Era gravedad. Ella era el centro y las cosas caían hacia ella. Hubo una vez que nunca he podido olvidar. En la secundaria, gané una modesta beca, una real, con una pequeña ceremonia. Se suponía que debía subir y ser reconocida. Pero resultó que cayó en la misma tarde en que mi hermana decidió anunciar una noticia propia, y mi madre me sentó con una cara llena de suave pesar y dijo la frase que escucharía de nuevo años después de una forma diferente. No podemos estar en dos lugares a la vez, cariño. ¿Lo entiendes, verdad? Así que fueron a lo de Jessica. Mi nombre fue leído en una sala en la que mi familia no estaba. El pequeño trofeo fue a parar al ático y nunca se exhibió. Y aprendí, sin que nadie lo dijera, que mis logros eran cosas que debían manejarse, no celebrarse, que de alguna manera silenciosa eran un problema. La historia no se quedó en la familia tampoco. Creció. En las fiestas, parientes que apenas veía tomaban las manos de Jessica y le agradecían por ser tan devota, por renunciar a tanto por la abuela. Y mi hermana bajaba los ojos y lo aceptaba. Y yo me quedaba a 1 metro de distancia, sosteniendo un plato de comida y sin decir nada. Esa era mi parte en ello. Y he tenido que asumirlo desde entonces. Cada vez que dejaba que un agradecimiento que me pertenecía recayera en ella, ayudaba a construir la misma cosa que un día se usaría para borrarme. Me decía a mí misma que estaba manteniendo la paz. Lo que en realidad estaba haciendo era enseñar a todos que mi vida estaba disponible para que otra persona la usara. Para cuando éramos adultas, mi hermana había construido toda una personalidad pública a partir de esa gravedad. Trabajaba en redes sociales y marketing, y era buena en eso. Buena en organizar una vida para que se viera de cierta manera desde afuera. Su feed estaba lleno de leyendas suaves sobre la familia y el sacrificio y ser la hija fuerte que mantiene a todos unidos. Solía pasar por ellas con una extraña sensación de picazón que no podía nombrar. Luego, una noche, leí una leyenda que me dejó sin aliento. Describía casi palabra por palabra los últimos meses que había pasado con nuestra abuela. Los turnos de noche, las semanas de cuidados paliativos, el agotamiento, las pequeñas cosas privadas, como la canción que a la abuela le gustaba que le tarareara cuando no podía dormir. Jessica había escrito todo en primera persona, como si le hubiera pasado a ella. Me senté allí, sosteniendo mi teléfono y leyendo mi propia vida con la voz de mi hermana. Tenía los últimos meses de mi abuela en sus leyendas, y los había detallado en primera persona, hasta detalles que solo alguien que realmente estuvo en esa habitación podría saber, lo que significaba que los había tomado de alguien. Y no podía dejar de preguntarme en ese momento a quién le estaba contando esta versión y por qué. La respuesta a esa pregunta tenía un nombre, y aún no lo había conocido. Su nombre era Michael Thompson. Mi hermana se había comprometido el año anterior con un hombre amable y estable que diseñaba sistemas de calefacción y refrigeración para ganarse la vida y tenía la costumbre de escuchar más de lo que hablaba. Llevaban un par de años juntos. La boda tenía una fecha, una real en la que todos ya habían hecho planes. Sábado, 30 de mayo a las 4 de la tarde en un lugar a media hora de la casa de mis padres. Había un imán de reserva la fecha en el refrigerador de mis padres con sus 2 nombres y esa fecha. Y había estado allí durante meses. El 30 de mayo no tenía nada que ver con mi graduación. Los 2 eventos estaban separados por 3 semanas. Nada chocaba. Todavía no. Luego, unas 6 semanas antes, Jessica convocó una reunión familiar e hizo un anuncio. La boda se adelantaba. Dijo que el lugar tenía una rara cancelación disponible, que sería una tonta si no aprovechaba la mejor fecha, que todo tenía que cerrarse de inmediato. La nueva fecha era el sábado, 9 de mayo. La ceremonia comenzaría a las 10:30 de la mañana. El 9 de mayo era mi graduación. Las 10:30 de la mañana era casi el minuto exacto en que me llamarían para dirigir el juramento y aceptar mi premio.
Es el mismo día que tu cosita esa de las insignias, dijo Jessica, inclinando la cabeza como si la idea se le acabara de ocurrir. Dios, ¿cuáles son las probabilidades? La organizadora de bodas envió una actualización del programa esa tarde. El asunto decía, actualizado, inicio de la ceremonia 10:30 de la mañana. Lo leí 3 veces. Esto es lo que entendí antes que nadie en esa habitación porque había pasado 4 años aprendiendo a notar cuando una historia no cuadraba. Nadie adelanta una boda. Se pospone una boda. Se pospone para cuando necesitas más tiempo, más dinero, más espacio. Adelantarla 3 semanas significaba revolver a todos los proveedores, volver a notificar a más de 100 invitados, obligar a la gente a cambiar planes que ya habían hecho. Iba en contra de su propio interés en todos los sentidos, a menos que la fecha en sí fuera el punto. Y si la fecha en sí era el punto, entonces el lugar no se había liberado por suerte. Nada de esto era suerte. Alguien lo había apuntado. Mi familia esperaba que yo simplemente lo absorbiera, de la misma manera que absorbía todo. En cambio, por primera vez, comencé a preguntar por qué. La presión llegó rápido y en 2 sabores diferentes porque mis padres nunca fueron una sola voz. Eran 2 tipos de peso muy diferentes. La cena familiar donde expusieron mi elección es una que podría reproducir cuadro por cuadro. Jessica lo presentó como si fuera la cosa más razonable del mundo. Una graduación a la que puedes ir otro año, dijo. Mi boda sucede una vez. Su teléfono estuvo boca abajo sobre la mesa durante toda la comida. Cada vez que vibraba, lo volteaba aún más, como si tuviera miedo de lo que pudiera brillar a través de él. Lo noté. No creo que nadie más lo hiciera. Mi padre es un hombre que se preocupa más por cómo se ve la familia que por cómo se siente. Y cuando finalmente habló, no levantó la voz. Esa fue la parte aterradora. Dejó su tenedor y me miró con una calma plana y cansada. Si vas a esa graduación en lugar de a la boda de tu hermana, dijo, ya no eres una Carter. Es así de simple. Lo dijo como si estuviera leyendo un informe meteorológico. Sin calor en absoluto. Solo un precio, establecido claramente como si se hubiera decidido mucho antes de que me sentara. Mi madre trabaja de manera diferente. Mi madre es suave, y la suavidad es una especie de cuerda. Se acercó y tomó mi mano, el mismo gesto que siempre usaba justo antes de decir algo que dolía. No me hagas elegir entre mis niñas, Emily, dijo en voz baja. Siempre has sido la que cede. No dejes de hacerlo ahora. Luego dijo la cosa que resonaría durante el resto de ese mes. Así es como demuestras a quien amas más. Hice la única pregunta que importaba. ¿Por qué a las 10:30? Si la mueven 2 horas en cualquier dirección, puedo hacer ambas cosas. ¿Por qué tiene que ser a esa hora exacta? Por medio segundo, mi madre y mi hermana se miraron. Fue rápido, apenas un parpadeo, pero lo capté. Fue la mirada de 2 personas que compartían una respuesta que no iban a darme. Mi madre apretó mi mano y cambió de tema. Había pasado toda mi vida absorbiendo arreglos como este sin decir una palabra. Esta fue la primera vez que no lo hice porque no me rendí. Hice lo que mejor hago. Traté de resolver el problema como una adulta. Les traje opciones, reales. Muevan la ceremonia a las 8, dije. O al mediodía. Estaré allí cada segundo. Lo prometo. Saldré de la graduación en el momento en que me den el premio. Iré a la recepción. Todo. Incluso esbocé los 2 cronogramas en el reverso de un recibo para mostrar cómo podría funcionar, la mañana dispuesta en una pequeña y ordenada cuadrícula. Cada opción murió de la misma manera. Jessica negó con la cabeza antes de que terminara una oración. Los fotógrafos están contratados a las 10:30, dijo. El catering, el oficiante, todos, no se puede mover. Lo dijo con fluidez, sin una pausa. De la manera en que la gente recita algo que ha practicado en lugar de algo que sabe. Esa fluidez fue lo primero que realmente me molestó. Cuando un plan es real, la gente se equivoca con los detalles. Revisa una nota. Dicen, déjame ver. Jessica tenía una respuesta para todo al instante, como un guión.
Intenté un compromiso más, uno más pequeño. Le dije a Jessica que me saltaría la graduación por completo y solo iría a la boda, pero le pregunté si al menos podría pasar primero por el salón de la ceremonia, aceptar el premio e irme en el segundo en que terminara, luego conducir directamente a su recepción. Era una solución que le daba todo y no le costaba nada. Dijo que no, ni la ceremonia, ni el premio, ni siquiera una fotografía de ello. Me quería en la fila de damas de honor a las 10:30 y en ningún otro lugar durante toda la mañana, con su vestido y en su horario. A una persona que solo quisiera ganar un concurso de horarios no le importaría dónde estuviera yo a las 9 de la mañana. A ella sí le importaba, y eso me dijo que la mañana misma era el arma. Así que llamé directamente a la organizadora de la boda con la excusa de coordinar mis deberes de dama de honor. Le pregunté con la mayor naturalidad posible si había alguna flexibilidad en la hora de inicio, si los proveedores realmente estaban todos contratados a las 10:30. La organizadora se rió, amigable e inconsciente. Oh, no. Tu hermana fue muy específica con la hora, dijo. 10:30 en punto. Insistió en ello. Ella insistió en ello. No el lugar, no los proveedores, ella. Le di las gracias, colgué y me senté muy quieta en mi coche. La historia de coartada tenía un agujero ahora, y a través de ese agujero, podía ver algo que no quería ver. Esto no fue un accidente de programación. Mi hermana había elegido esa hora a propósito, y mis padres la estaban ayudando a hacerla cumplir. La única pregunta que quedaba era la más fea. ¿Por qué necesitaba que me fuera tan desesperadamente que sabotearía su propia boda para lograrlo? Comencé a verificar cosas, no por drama, sino de la misma manera que verificas 2 veces un historial antes de administrar un medicamento, porque un pequeño error puede costar más de lo que la gente piensa. Encontré el reserva la fecha original, el que todavía estaba pegado en el refrigerador de mis padres, y lo puse junto al correo electrónico de la organizadora. 30 de mayo, 4 de la tarde. 9 de mayo, 10:30 de la mañana. 2 fechas, 2 horas, y ninguna evidencia en ninguna parte de la milagrosa cancelación que mi hermana había descrito. Una cancelación real de un lugar deja un rastro, un reembolso, una nota, un nuevo contrato. Esta no lo hizo. Solo estaba el cambio en sí, llegando completamente formado. Luego encontré el resto. Meses antes, Jessica me había copiado en un hilo de correo electrónico de logística cuando todavía quería que me encargara de pequeñas tareas para su boda. Ese hilo todavía estaba en mi bandeja de entrada, y enterrado en él había un mensaje del coordinador del lugar confirmando el cambio. El lenguaje era del tipo que significa todo una vez que lo notas. A petición del cliente, la ceremonia se mueve del 30 al 5 al 9/5, 10:30 de la mañana. A petición del cliente, no por necesidad del lugar, de ella. Y había un mensaje más en ese hilo que casi pasé por alto porque nunca esperé encontrarlo. Mi madre había respondido a la confirmación del coordinador, y había pulsado responder a todos sin darse cuenta de que yo todavía estaba en la cadena. Solo una línea destinada a la familia, no para mí. Perfecto, escribió, esto resuelve todo el problema de la graduación. Lo leí 4 veces. El problema de la graduación. Mis 4 años de turnos de noche. La última promesa de mi abuela haciéndose realidad. Mi único asiento en el centro de una habitación. Y para mi propia madre, era un problema. Y la boda de mi hermana era la solución. Ella lo había sabido desde el principio, había ayudado. Me senté allí a la 1 de la mañana, la misma hora en la que solía sentarme con pacientes moribundos, y tomé una captura de pantalla de todo, y sentí que la pregunta se agudizaba en algo claro y frío. Esto nunca fue para vencerme. No arruinas tu propia boda solo para ganar. Esto era para mantenerme fuera de una habitación. Lo único que quedaba por saber era qué habitación y quién estaba en ella. Aquí está la parte de la que estoy menos orgullosa. Sabía todo eso y aún así elegí la boda. Me dije las cosas de siempre, que tal vez estaba interpretando demasiado un correo electrónico. Que la familia era la familia. Que si me saltaba la boda de mi hermana, mi padre haría exactamente lo que prometió y me cortaría la relación y perdería a las únicas personas que tenía. Me dije que ceder una vez más finalmente me compraría un lugar permanente en su mesa. Había creído eso toda mi vida.
Nunca había sido cierto y lo volví a creer de todos modos. Hubo una fecha límite que me obligó a actuar. Mi escuela necesitaba que los homenajeados confirmaran su asistencia antes del 2 de mayo para poder planificar el escenario. Llamé a la oficina y les dije que no podría aceptar en persona. Mi voz fue firme todo el tiempo. Mi mano agarraba el borde del escritorio con tanta fuerza que mis dedos se pusieron blancos. «Alguien puede leer el nombre», dije. «Está bien». Saqué mi toga y birrete de detrás de la puerta de mi habitación, los doblé en el cajón inferior de mi cómoda y lo cerré. Me dije que era solo tela. Se lo conté a la doctora Jenkins, mi mentora, por teléfono, porque se lo debía. Se quedó en silencio por un momento, y luego dijo la cosa más cierta que nadie me dijo en todo ese mes. «Te ganaste ese paseo, Emily», dijo. «Perdértelo no es amor. Es una cuenta que alguien más te está haciendo pagar». No discutió después de eso. Solo me dijo que la escuela mantendría mi asiento reservado en la primera fila de todos modos, por respeto, con una pequeña tarjeta en él. Y me dijo una cosa más, casi como una ocurrencia tardía, de la que aún no entendía el peso. «Guardaré el asiento», dijo, «y guardaré la grabación». No le pregunté a qué se refería. Estaba demasiado ocupada volviendo a la forma que mi familia necesitaba, como siempre había hecho, para que una silla vacía con mi nombre pudiera estar en una habitación que había tardado 4 años en alcanzar, mientras yo sonreía en una habitación diferente al otro lado de la ciudad. La persona que finalmente lo desveló todo no fui yo. Fue una extraña que resultó no ser una extraña en absoluto. Su nombre era Olivia Davis, y la conocí en la despedida de soltera de Jessica a principios de mayo. Era la prima de Michael, de 30 años, con el tipo de manos firmes que notas en alguien que trabaja en medicina. Cuando nos presentaron, se detuvo, inclinó la cabeza y me miró un instante de más. «Te conozco», dijo lentamente. «Trabajamos juntas en una rotación nocturna. En Riverside, hace años. Eres Emily». Tenía razón. Antes de la escuela de enfermería, en mis años de asistente, habíamos coincidido durante unos meses en la misma unidad. Todavía llevaba una vieja insignia del hospital en el cordón que usaba para sus llaves. Un pequeño hábito de una vida que ambas habíamos vivido. Y entonces su rostro cambió porque estaba haciendo cálculos que yo aún no podía ver. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo, bajando la voz. Todo este tiempo, en las fiestas de compromiso, en las cenas, Jessica ha contado esta historia sobre sí misma. Sobre trabajar en turnos de noche, sobre sentarse con tu abuela durante sus cuidados paliativos, sobre mantener unida a la familia. El suelo se inclinó un poco bajo mis pies. «Se equivocó en las pequeñas cosas», dijo Olivia. «De la manera que solo lo haces cuando la historia no es tuya. Habló de una canción que le gustaba a tu abuela. No podía recordar cuál. Dijo que no importaba». Olivia hizo una pausa. «Fue tu abuela, ¿verdad? Todo». No pude hablar por un momento. Luego dije la única palabra que tenía. «Sí». Terminamos en un rincón del estacionamiento. Dos mujeres que apenas se conocían. Nuestros teléfonos iluminados entre nosotras, colocando las piezas una al lado de la otra. Jessica no solo había tomado prestada una leyenda. Había tomado toda mi vida, los cuidados, los turnos de noche, el sacrificio, y se había reconstruido a sí misma con ello. Le había contado a Michael y a toda su familia una historia sobre una mujer devota y desinteresada. Y la mujer era real, y la mujer era yo. Y entonces Olivia dijo la cosa que finalmente respondió a mi pregunta más fea. «Emily», dijo en voz baja. «Si hubieras aparecido en esa graduación, una enfermera galardonada, la verdadera, delante de todos, toda la historia habría llevado tu nombre. Su familia habría estado allí algún día. Yo habría estado allí y lo habría sabido en un segundo». Me miró. «No cambió la boda para vencerte. La cambió para enterrarte». Eso era. Esa era la habitación de la que necesitaba que saliera. No un salón de bodas. La historia misma. Al día siguiente encontré a la doctora Jenkins porque necesitaba algo más sólido que una sospecha.
Y aquí es donde toda la construcción de mi hermana comenzó a fallar, porque una historia puede ser prestada, pero un registro no. ¿La doctora? Jenkins sacó los viejos registros de horarios de mis años de asistente y mis prácticas clínicas, el rastro de papel de cada turno de noche que realmente había trabajado, cada rotación que realmente había cubierto durante los años en que la abuela Eleanor estaba muriendo. Mi nombre estaba en todo. Fechado, firmado, oficial. Las historias se pueden contar como quieras, dijo la doctora Jenkins, deslizando las impresiones sobre su escritorio. Los registros no se doblan. Por un momento, sentada allí, me obligué a considerar que yo podría ser el problema. Que era una hermana menor amargada construyendo un caso a partir de coincidencia porque no podía soportar ser la segunda. Le debía a todos esa honestidad, incluida a mi hermana. Así que no me creí la palabra de Olivia, y tampoco me creí mis propios sentimientos. Abrí las cuentas públicas de Jessica y las leí como si leyera el historial de un paciente, buscando lo que no encajaba. Estaba todo allí, de su propia mano. Las publicaciones de vacaciones etiquetadas con ubicaciones, con fecha y hora, que la situaban a cientos de millas de distancia durante la semana exacta en que afirmaba haber estado al lado de una cama junto a la que yo realmente me había sentado. Había documentado su propia ausencia y nunca se había dado cuenta porque nunca imaginó que alguien lo comprobaría. No estaba montando un caso por celos. Estaba leyendo uno que ella misma había escrito y se había olvidado de ocultar. Olivia, mientras tanto, tenía algo que yo nunca podría haber conseguido por mi cuenta. Había encontrado una vieja foto de Riverside, una foto de la unidad del periodo exacto en que mi hermana afirmaba haber estado al lado de la cama de nuestra abuela. Tenía fecha y hora, nuestras insignias visibles. Olivia y yo de pie en un pasillo en un turno de noche, a una vida entera y varios estados de distancia de donde las propias publicaciones de Jessica la situaban esa misma semana. Entre su fotografía y los registros de turno de mi abuela, teníamos un periodo de tiempo documentado desde dos direcciones, y mi hermana faltaba en ambas. Cada pieza por sí sola era casi nada. Una foto, un registro de turno, una publicación de vacaciones, un programa de graduación con un nombre. Pero juntas, no eran nada. Eran una mentira completa y documentada, y eran verificables por cualquiera que estuviera dispuesto a mirar. Me senté con todo extendido frente a mí y sentí que el suelo se movía bajo mi comprensión de mi propia familia. Y Olivia dijo la frase que lo redefinió todo. Emily, él se está casando con una historia, dijo. Y la historia eres tú. Doblé el programa de graduación en 4 y lo sostuve en mi mano. Era exactamente del tamaño de un sobre. Aún no sabía qué pretendía hacer con él. Solo sabía que la pregunta había cambiado. Ya no era cuál es la verdad, sino quién va a dejar que Michael la vea. Antes de contarte lo que decidí, dime esto en los comentarios porque lo he pensado 100 veces. ¿Por qué una mujer adelantaría su propia boda, arruinaría sus propios planes solo para mantener a una persona fuera de una sola habitación? Guarda tu respuesta. A ver qué tan cerca te quedas porque la verdad era más grande de lo que pensaba. Esa noche, con Olivia, la forma completa finalmente tomó sentido, y era peor que una leyenda robada. Michael no se había enamorado de mi hermana. Se había enamorado de una mujer que trabajaba en turnos de noche y se sentaba con una abuela moribunda y renunciaba a todo por su familia. Se había enamorado de las partes de mí que ella llevaba puestas. Si se casaba con ella, estaría en un altar haciendo promesas a una persona que no existía. Lo que sea que él pensara que sabía sobre la mujer que tenía enfrente, el fundamento de ello era mío. Y entonces Olivia me contó la última pieza, la que eliminó la coincidencia de todo y la reemplazó con algo más frío. Lo conoció a través de mí, dijo Olivia. Michael es mi primo. Jessica me conoció en un evento de trabajo hace años. Y yo se los presenté. Me miró. Y yo solo te conozco por Riverside. Emily, lo encontró a través de una puerta que se abrió gracias a ti. Incluso el gran amor de la vida de mi hermana había crecido en un terreno que era mío. No había ninguna coincidencia limpia en todo esto. Era una estructura de principio a fin. La boda estaba a días de distancia. La fecha límite para los homenajeados había pasado. Había una ventana estrecha y después de ella todo quedaría sellado por un voto.
Olivia lo entendía mejor que yo. Después del sábado, él está atado a ello, dijo, antes del sábado. Todavía puede elegir. Merece elegir sabiendo quién es ella en realidad. Le dije que no sería yo quien se lo entregara. No podía. Arruinar la boda de mi hermana con mis propias manos me convertiría exactamente en lo que mi familia siempre me había acusado de ser, la celosa, la destructora. Pero tampoco iba a interponerme entre Michael y la verdad. Olivia asintió lentamente. Tomó el programa de mi mano, el que había doblado en 4. No le debes la verdad a él, dijo. Pero le debo la verdad a mi primo. Esa parte me toca a mí llevarla. La noche antes de la boda, me senté en el suelo de mi habitación con el cajón abierto y la toga y el birrete sobre mi regazo, y tuve la conversación más difícil de mi vida, la que tuve conmigo misma. Durante 30 años, ser necesitada había sido la única prueba de que existía para ellos. Si dejaba de ser útil, si dejaba de arreglar las cosas, ¿alguien en esa familia tendría una razón para mantenerme? Ese era el miedo debajo de todo. No que se enfadaran, sino que sin mi utilidad, simplemente dejaría de importar. Y el viejo reflejo se levantó, fuerte como siempre. Todavía podía suavizarlo. Podía llamar a Olivia ahora mismo y decirle que se detuviera. Podía dejar que la boda ocurriera. Dejar que la mentira se mantuviera y mantener la paz como siempre lo había hecho. Solo me costaría a mí. Siempre había sido así. Mi pulgar se cernió sobre el nombre de Olivia durante mucho tiempo. Como si me respondiera, mi teléfono vibró. Un mensaje de Jessica, que todavía no tenía idea de lo que yo sabía. Mañana, solo sonríe y reparte los programas, decía. No lo hagas raro mencionando lo de tu escuela. Hoy no se trata de ti. Lo leí 2 veces. Incluso ahora, la noche antes de su boda, se estaba extendiendo a través de la distancia para hacerme más pequeña. Y no tenía que pensarlo en absoluto. Era un reflejo para ella, de la misma manera que ceder siempre había sido un reflejo para mí. 2 hermanas, 2 reflejos, corriendo en direcciones opuestas toda nuestra vida. Dejé el teléfono sin responder. Luego pensé en mi abuela, en su mano en la mía, en lo que había dicho. Tú eres la que siempre está ahí. Y en algún lugar de ese silencio, escuché el resto. La parte que nunca llegó a decir en voz alta. La parte que finalmente entendí por mi cuenta. Estar ahí para la gente nunca significó desaparecer por ellos. Esa fue la mentira que me había tragado toda mi vida. Que presencia y auto borrado eran lo mismo. Nunca fueron lo mismo. Dejé el teléfono y tomé mi decisión. Y fue más pequeña y silenciosa que la venganza. No iba a exponer a mi hermana. No iba a levantarme y destruirla. Simplemente, finalmente, ya no iba a cubrirla. Volví a colgar la toga y el birrete. No guardados esta vez, sino a la vista. La mañana del 9 de mayo, 2 relojes corrían hacia la misma hora, a 45 kilómetros de distancia. A las 10, en un salón al otro lado de la ciudad, se diría mi nombre y una silla estaría vacía. A las 10:30, en una habitación luminosa llena de flores, mi hermana se casaría con un hombre que creía conocerla. Yo estaba en la suite nupcial con el vestido que me habían elegido, sosteniendo un ramo que no quería. Una de las otras damas de honor me miró. Espera, ¿no es tu graduación hoy también? Lo era, dije, y lo dejé ahí. Mi teléfono vibró con una notificación. La transmisión en vivo de la escuela de la ceremonia de imposición de insignias estaba comenzando. A 45 kilómetros de distancia. Estaban comenzando a leer los nombres. Jessica se movía por la suite con un pánico tenso y controlado, revisando la puerta cada pocos minutos, revisando su teléfono y poniéndolo boca abajo cada vez. ¿Dónde está Emily?, le preguntó a su dama de honor principal 2 veces. Manténla donde pueda verla. En un momento, se detuvo frente a mí, ajustando mi banda con pequeños tirones bruscos. Arregla tu cara, dijo. Hoy se trata de mí. No dije nada. Solo sostuve las flores un poco más fuerte y pensé, sin ningún tipo de acaloramiento, que hoy, de hecho, se iba a tratar de ella, solo que no de la manera que ella pensaba.
Mientras la novia me observaba, nadie observaba a Olivia. Ella había preparado un sobre blanco liso, sin marcar, doblado alrededor del programa de graduación, la foto fechada y una breve nota escrita a mano. Encontró al hermano de Michael, David, que actuaba como padrino, y se lo puso en las manos. «Dale esto a Michael antes de que salga», dijo. «Solo a él. Necesita leerlo primero». David miró el sobre en blanco, luego a Olivia, y vi que notó que sus manos no estaban del todo firmes. No entendió por qué, pero asintió y lo tomó. Alrededor de las 10:20, en una pequeña habitación junto al salón principal, David le entregó a Michael el sobre. Yo no estaba en esa habitación. Lo que sé, lo supe después, por Olivia, por David, por el propio Michael. Pero lo sé claramente, así que lo contaré con claridad. Michael todavía se estaba arreglando la corbata cuando David se lo dio. Olivia dijo que solo tú, le dijo David, antes de que salgas. Michael lo abrió. Primero leyó el programa, sus ojos moviéndose por la página hasta que se detuvieron en una línea. Premio a la excelencia clínica, Emily Carter. Luego la fotografía. 2 mujeres jóvenes con uniformes en un turno de noche. Insignias visibles, fechada años antes. Luego la nota, con la pequeña letra de Olivia. La historia que te contó es real. Simplemente no es suya. Pregúntale sobre Riverside. Sus manos se quedaron quietas en la corbata a medio anudar. Salió al pasillo un minuto después, pálido, con el sobre doblado en su chaqueta, y la música ya estaba sonando, ese suave zumbido procesional, y no coincidía en absoluto con su rostro. Se detuvo cerca del frente, donde esperaba el oficiante, y antes de que nadie pudiera dar la señal para los votos, dijo algo muy en voz baja a nadie y a todos a la vez. ¿Quién me envió esto? 4 palabras. Eso fue todo lo que se necesitó. La sala no se quedó boquiabierta. Simplemente se ralentizó. De la manera en que lo hace una sala cuando la gente percibe algo que aún no puede nombrar. Mi madre, sentada en la primera fila, se inclinó hacia Jessica y susurró, «¿Qué acaba de recibir?» Y mi hermana, con su vestido de novia, al frente de una sala que había construido enteramente para ella, giró la cabeza y me buscó a mí en la multitud primero, no a su novio. A mí. La miré a los ojos. Y por primera vez en la vida de ambas, era ella la que parecía asustada. Michael volvió a preguntar, no más alto, sino más claro. Y esta vez, todos lo oyeron. ¿Quién me envió esto? Desde el lado del pasillo del novio, Olivia se puso de pie. No gritó. No dio un discurso. Simplemente se puso de pie, sosteniendo su vieja insignia en una mano y dijo, «Yo, Michael. Porque mereces saber con quién te estás casando en realidad». Él no se fió de su palabra. Esa es la parte que quiero que entiendan porque es importante. No creyó una acusación por fe. Sostuvo la fotografía para que mi hermana pudiera verla. La fechada, las insignias, el pasillo. Sostuvo el programa con mi nombre. Y miró a Jessica y le dio lo único que ella nunca me había dado a mí, una oportunidad. Esta foto está fechada, dijo. Este programa es público. Todo lo que necesito que hagas es decirme que es falso. Jessica abrió la boca y no salió nada. No se detuvo ahí, y me alegro de que no lo hiciera, porque un matrimonio no debería terminar por una sola fotografía, así como no debería comenzar por una sola mentira. Sacó su teléfono allí mismo, al frente de la sala, y buscó el programa público de la escuela, el que cualquiera podía encontrar. Se desplazó hasta los homenajeados y leyó mi nombre en voz alta desde su propia pantalla para que nadie pudiera afirmar que el papel había sido falsificado. Luego giró el teléfono hacia Olivia, y Olivia sostuvo su vieja insignia junto a la de la foto fechada. La misma unidad, el mismo año, y la coincidencia era lo suficientemente clara como para que nadie necesitara que se la explicaran. Mi madre emitió un pequeño sonido. No exactamente una palabra. El rostro de mi padre había adquirido un color que nunca le había visto, el color de un hombre que ve cómo una historia que ayudó a construirse desmorona en público. Ninguno de los dos se movió para detenerlo porque no quedaba nada que detener. La verificación no fue un espectáculo. Llevó menos de un minuto.
Simplemente cerró silenciosamente todas las puertas que mi familia podría haber usado para llamar a esto un malentendido. El silencio se extendió, y en ese silencio, la historia se deshizo en capas, de la misma manera que la verdad siempre lo hace cuando ha estado enterrada bajo suficientes personas. Primero, lo pequeño, la historia que él había amado, la hija devota, los turnos de noche, los cuidados paliativos, no era de ella. Luego, lo más grande. Se volvió hacia mis padres, con el programa todavía en la mano. Movieron toda la boda, dijo lentamente, resolviéndolo delante de todos, para que ella no estuviera en un lugar donde la vieran. La movieron a su graduación a propósito. Su voz no se alzó. Se volvió más silenciosa, lo cual fue peor. Llamaron a su graduación un problema. Observé el rostro de mi madre cuando dijo la palabra problema porque sabía de dónde la había sacado. Y sabía que ella también lo sabía. Esa línea de responder a todos viva ahora en una sala llena de gente. No lo negó. No podía. Era su propia frase. Y entonces mi familia hizo lo que siempre había hecho. Se volvieron hacia mí para que lo arreglara. Mi padre me encontró en la multitud y su voz cortó la sala, aguda y baja. Emily, dile que es un malentendido. Díselo, arregla esto ahora mismo. Todos los rostros se volvieron hacia mí. Por primera vez en mi vida, yo era el centro de la sala, y era porque me necesitaban para que su mentira se mantuviera. Mi madre ya me estaba tendiendo una mano, ya llorando, la suave cuerda tensándose. Jessica me miró con algo entre furia y súplica. La forma en que me había mirado 1000 veces antes de 1000 pequeñas rendiciones. Comprendí en ese momento que todavía podía hacerlo. Podía abrir la boca y suavizarlo todo. Podía asumir la culpa, llamarlo una confusión, protegerlos una última vez, y perderme solo a mí misma como siempre lo había hecho. Toda la sala esperaba que la fuerte cediera. Dejé mi ramo en una silla vacía a mi lado. Suavemente. Sin drama. Le diste mi vida a ella, dije. Mi voz era tranquila y no temblaba. No le voy a dar mi silencio también. Eso fue todo. No enumeré sus crímenes. No presenté pruebas. No argumenté. Simplemente dejé de sostener la cosa. Y una vez que me detuve, se cayó por su propio peso. Porque fue Jessica quien no pudo soportar el silencio. Fue Jessica quien lo llenó. Se giró hacia la sala, hacia Michael, su compostura rompiéndose por la mitad, y la verdad salió de su propia boca sin ser forzada. ¿Y qué si yo la conté mejor? Dijo, su voz subiendo. Hice esa historia mejor de lo que ella nunca lo hizo. Ella solo la vivió. Cualquiera puede vivirla. Yo soy la que hizo que a la gente le importara. La sala se quedó completamente en silencio. Ahí estaba. No una confesión arrancada de ella. Una confesión que ofreció voluntariamente porque no podía imaginar que vivir algo valiera más que representarlo. Acababa de decirle a una sala entera llena de gente que había robado la vida de su hermana y se consideraba la mejora. La familia de Michael comenzó a levantarse en silencio y a recoger sus cosas. No en una ola dramática, solo unas pocas personas a la vez decidiendo, de la manera en que la gente decide abandonar un lugar que ha dejado de ser lo que les dijeron que era. No me sentí triunfante. Quiero ser honesta sobre eso porque todos esperan que el gran momento se sienta como una victoria. No fue así. No hubo una oleada de victoria. Solo hubo un extraño y agotado silencio, la sensación de finalmente dejar algo que había cargado durante tanto tiempo que había olvidado que tenía peso. Caminé hacia la puerta lateral. La luz de las 10 entraba por las altas ventanas, la misma hora en que al otro lado de la ciudad, mi nombre se leía en una sala en la que no estaba. Salí de la boda de mi hermana y entré en la mañana, no como alguien que había ganado, sino como alguien a quien finalmente habían liberado. Michael no se casó con mi hermana ese día. Pero quiero ser clara sobre cómo sucedió, porque no lo hizo para rescatarme. No vino corriendo a mi lado. No me levantó en brazos. Tomó una decisión por sí mismo. Dejó el anillo sobre la mesita de firmas suavemente, de la misma manera que yo había dejado el ramo, y le dijo a Jessica, no a mí, no puedo casarme con alguien a quien nunca conocí en realidad.
Luego salió hacia la puerta, no hacia mí. Y eso fue lo correcto. Él no era un premio que ganar al final de mi historia. Era un hombre que acababa de enterarse de que todo su compromiso se había construido sobre la vida de otra persona y necesitaba irse y ser una persona al respecto, solo. Las consecuencias cayeron sobre mí de inmediato, como siempre. Mi padre me encontró en el estacionamiento antes de que pudiera llegar a mi coche. Ya no estaba tranquilo. Su dedo estaba en mi cara, pero su voz temblaba, enojada e insegura al mismo tiempo. Tú hiciste esto, dijo. Siempre serás la que destrozó a esta familia. ¿Siempre? Todavía lo creía. Esa era la cosa que tenía que aceptar. De pie allí, con un vestido de dama de honor bajo el sol. Mi padre nunca lo iba a ver de otra manera. No habría una disculpa de su parte. No ese día. Quizás nunca. Adentro, supe más tarde, la persona que mi hermana había pasado años construyendo simplemente se disolvió. Nadie tuvo que humillarla. La verdad hizo el trabajo. Uno de los parientes de Michael dijo lo único que había que decir, casi para sí misma, entonces, nada de eso era verdad. Y Jessica se quedó en medio de una habitación con su vestido de novia, frente a la audiencia que había reunido para sí misma, sin que nadie estuviera dispuesto a creer la historia que lo acompañaba. El vestido seguía siendo hermoso. Simplemente ya no significaba nada. Me subí a mi coche y no lo arranqué. Me senté allí con las manos en el regazo, sin llorar, sin celebrar, solo respirando, y mi teléfono se iluminó. Un mensaje de la doctora. Jenkins. Dijeron tu nombre a las 10:52, decía. El asiento estaba allí. ¿Te lo guardé? Los días siguientes no fueron una película. No hubo una escena en la que todos se reunieran para disculparse. Ningún momento en que mi familia se arrodillara. El dolor real no se resuelve tan limpiamente. El chat grupal de la familia guardó silencio durante 4 días. Nadie se arrodilló. Nadie suplicó. Eso solo sucede en historias donde el dolor no fue real, y el nuestro era muy real. Mi padre no llamó. Mi hermana no llamó. Por un tiempo, viví en el extraño silencio de haber dicho la verdad y no haber obtenido ninguna recompensa por ello, solo la verdad misma, que a veces es todo lo que obtienes. Pero sí sucedieron algunas cosas. Pequeñas. Y las pequeñas eran en las que había aprendido a confiar. Finalmente vi la grabación que la doctora Jenkins había hecho. La transmisión en vivo más su propio teléfono sostenido firmemente desde la primera fila. Vi la ceremonia que había regalado. Los vi leer a los homenajeados y vi el momento en que llegaron a mi nombre. Excelencia clínica, Emily Carter. Y luego una pausa, y la cámara encontró suavemente la silla vacía en la primera fila con la pequeña tarjeta de reservado. Mi nombre pronunciado en un silencio en una habitación donde un asiento esperaba a una mujer que estaba al otro lado de la ciudad sosteniendo las flores de otra persona. Lo vi hasta ese momento exacto y luego apagué la pantalla. No necesitaba el resto. ¿La doctora? Jenkins me pidió que pasara por la escuela esa semana. Cuando lo hice, me entregó algo pequeño, la tarjeta que había estado en la silla vacía, la que decía reservado Emily Carter en sencillas letras negras. Ella misma la había quitado del asiento después de que todos se fueran. Pensé que deberías tener la prueba de que te guardaron un lugar, dijo. Incluso si no pudiste tomarlo. Sostuve esa pequeña tarjeta durante mucho tiempo. Durante la mayor parte de mi vida, la silla vacía había sido un símbolo de todo lo que regalé. El asiento en el centro que nunca se me permitió llenar. Ahora, significaba algo más. Alguien había guardado un lugar para la verdadera yo en una sala llena de gente, había escrito mi nombre en él y lo decía en serio. Guardé la tarjeta. Todavía la guardo. Mi madre me envió un mensaje unos días después. No fue una disculpa. Quiero tener cuidado de no convertirlo en más de lo que fue, pero fue la primera grieta que había visto en ella. Vi la grabación, escribió. No sabía que dejarían el asiento vacío. Eso fue todo. Sin un lo siento. Sin retractarse. Solo, por primera vez en su vida,
Mi madre mirando directamente a la silla vacía, a la forma de mi ausencia, y admitiendo que la veía. Mi padre no envió nada entre los dos. Esa era toda la diferencia. Y yo había dejado de fingir que no lo era. Mi hermana sí se puso en contacto finalmente, semanas después. Te diré lo que fue porque importa que no todos en una historia como esta cambian. No fue una disculpa. Escribió que la había humillado, que había elegido el peor momento posible, que una hermana de verdad habría encontrado una forma privada de manejarlo. Incluso entonces, estaba editando la historia para que ella fuera la agraviada y yo la villana que no podía quedarse callada. No respondí. No había nada que responder. Algunas personas, cuando la verdad finalmente llega, la miran y cambian. Otras simplemente comienzan a reescribirla desde el principio. Mi hermana cogió la pluma. Yo simplemente había dejado de dársela. Michael se puso en contacto una vez, brevemente, no para empezar nada. No había nada que empezar y ambos lo sabíamos. Su mensaje fue corto y amable. Gracias por no mentir por ellos, escribió. Espero que algún día consigas una habitación que sea realmente tuya. Lo leí, asentí y no respondí de inmediato. Una habitación que es realmente tuya. No sabía con qué precisión había nombrado lo que nunca había tenido. Me senté con eso durante mucho tiempo. Unas semanas más tarde, a finales de mayo, me puse una nueva insignia con mi nombre completo impreso y entré en un hospital como enfermera graduada en mi primer día de orientación en la UCI. La enfermera a cargo pidió a todos que se presentaran. Cuando fue mi turno, no me encogí. No rebajé ni una sola palabra. Soy Emily Carter, enfermera graduada, promoción de 2026, dije. Excelencia clínica. Mis exámenes son el próximo mes. Y sí, tomaré las rotaciones nocturnas. Fue la primera vez en mi vida que había dicho mi propio nombre y mi propio logro en voz alta sin bajar la voz al final, sin hacerlo más pequeño para que alguien más pudiera sentirse más grande. Nadie se inmutó. Nadie necesitaba que me encogiera. La habitación simplemente me hizo espacio, de la misma manera que se supone que las habitaciones lo hacen. Hubo una cosa más, y es la parte a la que más me aferro. No todos en la familia tomaron el lado de mi padre. Mi prima más joven, Chloe, tiene 15 años, y había comenzado a notar que la familia le hacía exactamente lo mismo que a mí, convirtiéndola en la fácil. La que cede su turno. La que se dobla para que nadie más tenga que hacerlo. En una reunión familiar poco después, una tía intentó que Chloe entregara algo que era suyo. Un evento, un lugar que se había ganado, para que un primo mayor pudiera tenerlo en su lugar. La vieja maquinaria calentándose con un nuevo objetivo. Chloe miró el boleto en su mano y se aferró a él. No, dijo. Esta vez es mi turno. La habitación se quedó en silencio, ese silencio familiar, esperando que la chica cediera. No lo hizo. Y la miré a los ojos al otro lado de la habitación y dije una palabra muy suavemente. Bien. Una joven de 15 años acababa de aprender en una tarde lo que a mí me llevó 30 años entender. Ese fue el momento en que supe que la cosa se había roto de verdad. No la familia, el patrón, el ciclo que había corrido a través de nosotros por generaciones, comiéndose silenciosamente a los silenciosos, finalmente había golpeado a alguien que dijo no y a alguien más que la respaldó. Si alguna vez has sido la que cede, la fuerte a la que nunca se le permitió necesitar nada, esta historia fue para ti. Dime el único límite que finalmente estableciste o envía esto a la persona que todavía cree que elegirte a ti misma significa traicionar a tu familia. No es así. Y si quieres más historias sobre personas que dejaron de desaparecer, ya sabes dónde encontrarme. He pensado mucho en lo que mi madre solía decir, la frase que me presionaba como una deuda. Así es como demuestras a quien amas más. Durante la mayor parte de mi vida, pensé que amar a mi familia significaba demostrarlo a su manera, desapareciendo un poco más cada vez que me lo pedían hasta que casi no quedaba nada de mí para ver. Pensé que la silla vacía era el precio de pertenecer. Pensé que estar ahí para ellos significaba desaparecer por ellos. Mi abuela lo sabía mejor. Me dijo que yo era la que siempre estaba ahí, y tenía razón. Pero omitió la última parte y tuve que encontrarla por mí misma.
Estar ahí nunca significó borrarme a mí misma. Una familia que solo te ama cuando te mantienes pequeña no está pidiendo tu amor. Está pidiendo tu ausencia. Querían que demostrara a quién amaba más. Al final, lo hice.